Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Me desperté cuando Te lo llamó. Escuché lo que Te y Jin estaban hablando. ¿Por qué? ¿Por qué Jin es tan cruel? Si no está contento con Te, ¿por qué me mete en esto? ¿Acaso Jin no cree que tengo corazón? Los ojos de Te se pusieron rojos. Que Jin le diera un golpe en la cara habría dolido menos. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Te empezó a conducir justo cuando el semáforo se puso en verde. También es culpa de Te, lo siento, Pito. To asintió, conteniendo las lágrimas lo mejor que pudo. No le dijo nada más a Te y su inútil hermano menor lo dejó controlar sus emociones, sentándose tranquilamente a su lado. Como ya no se sentía bien, su capacidad para analizar los problemas estaba muy limitada. To negó con la cabeza varias veces. La relación entre Jimmy y Dee podría describirse como crítica. Mucha gente, sobre todo sus compañeros de estudios, los había visto discutir y gritarse. Nadie sabía la verdadera razón por la que dos amigos cercanos recurrían a los golpes, pero por las frases que se gritaban, la mayoría supuso que se trataba de una pelea por una persona, por un amante. Jimmy era conocido por ser un mujeriego y T no lo era menos. No era extraño que se sintieran atraídos por la misma persona. Lo interesante ahora podría ser quién era esa persona, la que hacía que T y Jimmy pelearan de esa manera. A partir de eso, dentro de la facultad, la ruptura entre T y Jimmy había comenzado a extenderse. Fa sentía que no había sido muy feliz últimamente. Probablemente la razón fuera el conflicto entre T y Jimmy. Pensó que él podría ser la causa. Al día siguiente, todo aturdido bajó a abrir la puerta a Jimmy. El joven alto había llegado a su casa mucho antes de lo esperado. Jimmy conducía rápido y todo lo sabía muy bien. En las carreteras de noche también le permitían conducir a la velocidad que quisiera. Se produjo un enfrentamiento. Todo sintió la intensa mirada de Jimmy, aunque mantenía la cabeza agacha, mirando al suelo. Jim lo abrazó, mejilla con mejilla. Seguía aturdido con la mente nublada incluso después de regresar a su habitación. Todo estaba ahí, ahora abrazando a Jimmy, abrazándolo con fuerza. Una voz profunda le susurró al oído. Jimmy sabe que T no está en casa hoy. ¿Cómo lo sabes? Salió con amigos. Un amigo invitó a Jim, pero como T iba, Jim decidió no ir. T, cuando sale, no regresa fácilmente. Lo conoces muy bien. Si de verdad tuvieras que elegir entre Jimmy y T, ¿a quién elegirías? Tendría que elegir a T. T es mi hermano. Pero Jimmy es tu marido. No seas ridículo. Sigues enfadado, sigues hablándole a Jimmy con un tono tan duro. Me duele. Dime, ¿qué hizo mal Jimmy? Jimmy aflojó el agarre de la persona que tenía debajo, soltó el abrazo. La habitación de todo estaba iluminada solo por la lámpara del escritorio. El aire acondicionado zumbaba suavemente. Su aire fresco atenuaba el calor incómodo generado por su cercanía. Jimmy tomó la mano de To y las colocó sobre su corazón, indicando que era ahí donde sentía el dolor. Ante este gesto, To se relajó, sus manos sin fuerza, su mente aún albergaba dudas. Era mejor no pensar más en ello. To se consideraba un tonto, aunque Jimmy lo lastimó, lo perdonó con tanta facilidad. ¿De verdad me amas? Preguntó To de nuevo. Jimmy simplemente bajó la mirada lentamente. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.